Muchas personas me escriben con respecto al tema de los sueños, cómo interpretarlos. Por empezar, hay que analizar que cada persona se encuentra en diferentes realidades. Por empezar, existe la realidad orgánica, que es la que está relacionada con las sensaciones corporales, o tenemos frío o calor, o tenemos hambre, o alguna circunstancia externa que influye en el cuerpo, va a repercutir en los sueños. Si por ejemplo nosotros estamos en un cuarto encerrado y sentimos que falta aire, podemos soñar que nos estamos ahogando, pero ese sueño va a tener que ver con una realidad orgánica que estamos viviendo en el momento presente. Si tenemos calor, porque dejamos la estufa prendida, podemos soñar que estamos en un desierto. Pero esto tiene que ver, repito, con una realidad orgánica que siempre va a repercutir de una manera inmediata, independientemente de que estemos despiertos o dormidos, siempre la realidad orgánica de una necesidad corporal va a manifestarse. Si tenemos frío, estemos despiertos o dormidos, vamos a buscar el calor de alguna forma. Entonces siempre vamos a intentar buscar el confort o la comodidad para poder solucionar ese problema circunstancial orgánico. Entonces la realidad orgánica forma parte también de la actividad onírica. Después otra realidad más profunda aún tiene que ver con nuestra realidad psicológica. Esto ya tiene que ver con el nivel de madurez. Tampoco es lo mismo un niño de 10 años que un hombre de 30 años, una persona que ya creció y que se desarrolló a una persona que está en etapa de crecimiento. Pero la realidad psicológica, en el punto donde nos encontremos parados, va a influir mucho en los sueños. Van a ser los sueños reiterativos de acuerdo a nuestra realidad psicológica. Si nosotros tuvimos conflictos con alguno de los padres, entonces podemos soñar en forma continua con sueños opresivos, y ahí también se entrelaza la realidad orgánica con la realidad psicológica. Podemos soñar, si tenemos calor, que estamos en el desierto y en el desierto nos persiguen. Entonces ahí esa opresión tiene que ver con una realidad psicológica. Siempre hay una parte nuestra que va a intentar liberarse y una parte opresiva que tiene que ver con esa realidad de los traumas que tenemos que vencer. Entonces vamos a ir analizando que los sueños se repiten y vamos a tener que ir dilucidando el sentido o el significado más profundo de cada uno de los sueños. De todas formas, en líneas generales, la opresión en la cual podemos sentirnos envueltos a través de los sueños va a estar relacionada con esa realidad psicológica. Siempre los sueños vienen en clave, como si fuera un rompecabezas o de manera cifrada, y de ahí que haya que ir interpretándolos. Pero si uno es consciente en un sentido amplio de cuál es el trauma que debe vencer, se vuelve mucho más fácil. Uno va a ir repitiendo una y otra vez los diferentes traumas a vencer hasta que pueda saltar a otra realidad. Así que tenemos la realidad orgánica, la realidad psicológica. Finalmente, la última de las realidades, que es más profunda aún que la realidad psicológica, es la realidad evolutiva de cada una de las personas, la realidad espiritual. Los sueños van a ser mucho más vívidos, la profundidad de la conciencia aún mayor, la persona va a poder conectarse con una realidad mucho más profunda, siendo mucho más consciente en un plano intuitivo, y se van a entrelazar las tres realidades en un mismo sueño. Imaginémonos una persona que tiene calor, que está durmiendo, que está en el desierto, está siendo perseguida. Ahí se encuentra la realidad orgánica del calor que puede estar sufriendo en ese momento presente, la persecución que puede tener que ver con esa realidad psicológica. La persona puede no sentirse querida o puede ser víctima de ciertos traumas que lo están oprimiendo, y la realidad espiritual. Dentro de esa realidad, de ese sueño opresivo, aparecer imágenes o avatares o seres de luz que lo iluminan. De alguna forma u otra, la persona es consciente de ese otro plano y de esa otra realidad. No nos olvidemos que todo cae donde debe caer, así que la persona siempre va a buscar su centro, su eje, y esa profundidad espiritual va a jugar a su favor para que vaya encontrando la salida
de ese laberinto onírico. De todas formas, independientemente de que la persona crea o no en otras vidas o en lo espiritual, se van a entrelazar las tres realidades, ya que no todas las personas tienen el mismo nivel de profundidad en los sueños. Hay personas que sueñan muy diferentes que otras. Sueños o que son mucho más chatos o que son irrelevantes o la persona no le presta atención al significado oculto. En la medida que la persona va creciendo espiritualmente, los sueños se van volviendo mucho más importantes y esclarecedores. Y la mejor forma para ir interpretando los sueños es ser consciente de qué es lo que uno sueña, qué es lo que se repite, escribir los sueños, recordarlos, analizarlos, ir viendo de qué manera uno vivenció el sueño en el plano emocional y poco a poco, en la medida que uno es consciente de sus sueños, los puede ir redireccionando y teniendo un control. Cuando lo inconsciente se vuelve consciente, vamos a sentir que tenemos un poder que es el más importante de todos, que es el poder sobre nosotros mismos.